Bien, 17:35. Iniciamos entonces nuestra agenda informativa tal como lo anunciamos. Por favor, si está nuestro invitado, que pase al estudio principal. Se trata del ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. Lo hemos invitado para comentar la noticia, como ya lo decía al inicio de este programa, quizás más importante en términos económicos de la proyección que tiene la adjudicación, el anuncio de la adjudicación del campo Sacha. Hay varios tópicos que quiero abordar, ingeniero Aspiazu. Quisiera empezar por el principio. Cuando se anunció esta noticia, ¿cayó de sorpresa para ustedes? ¿Fue algo que estaba previsto? ¿Cómo así esta urgencia por cerrar y adjudicar este campo en este contexto preelectoral? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono porque te estoy escuchando con el audio bajo, pero definitivamente si registré tu pregunta. Mira, el tema pasa por lo siguiente: con la carta que se hizo pública ayer por parte del presidente de la República, requiriendo que el consorcio chino-canadiense presente su oferta a más tardar el próximo martes 11 de marzo, Sí. y básicamente presente la señal de buena fe, el pago de anticipo de 1.500 millones de dólares. Caso contrario, el contrato no va a continuar. Pues yo diría que el proceso está caído. Yo no creo que el consorcio vaya a estar en capacidad de presentar esa suma tan rápidamente. El hecho mismo de que estamos en medio de una coyuntura político-electoral muy particular. Va a haber elecciones de segunda vuelta el 13 de abril, muy apretadas, muy cerradas. Esto se sabe de antemano, es que lo que pronostican las encuestas y lo que sucedió también en primera vuelta. Así que yo creo que sencillamente el próximo gobierno, sea este que es reelegido o en su defecto el correísmo que vuelve al poder al cabo de, Ujú. deben ser 7, 8 años, tendrán que tomar una decisión respecto a qué se va a hacer con Sacha hacia futuro. De Que yo acuerdo. creo que indistintamente de quién resulte ganador, hay que continuar en términos de política pública con la concesión, porque finalmente Petroecuador no tiene los recursos necesarios para Para llevar apoyarlo. adelante Claro. ese campo en el corto, mediano y largo plazo, de Ok, manera tal de que esto se torne imperativo. ya. Antes de continuar con la siguiente inquietud, quería verificar, ¿mejoró el audio, Roberto, o está Sí, igual? mejoró el audio, Ya, ahorita lo escucho perfecto. perfectamente bien. Entonces, lo que quería preguntarte, ahora, ¿este proceso, a tu juicio, es inusual o es normal? Es decir, que se adjudique al consorcio y luego se le pida pues que se apure pagando los 1.500. Es decir, no debería haber estado eso previsto, es decir, que fluya. ¿Encuentras un poco atropellado este proceso o no? Mira, son decisiones políticas que no pasan evidentemente por la Cámara de Energía del Ecuador. Mm, Nosotros somos tan espectadores como ustedes, más allá de que tenemos una representación de tipo corporativo claro. y monitoreamos estos temas muy de cerca, pero la decisión política desde finales del año pasado estaba dirigida a llevar adelante procesos licitatorios en base a acuerdos con empresas estatales, porque la ley permite un proceso más expedito que aquel que convocar un concurso público, una licitación, y esa fue la manera como se manejó el proceso de la delegación de Sacha hasta el punto que estamos comentando, ¿no? De que se avanzó, y lo único que faltaba prácticamente era la suscripción del contrato, porque ya el comité de operaciones hidrocarburíferas había dado su visto bueno para el efecto. Y bueno, pues ahora estamos abocados a una circunstancia en la cual yo pienso que el proceso está caído y va a tocar, como decía hace un momento, replantearlo, reformularlo y ver otras opciones también. Ahora, otra lectura podría ser si el presidente conmina y da una fecha y hasta la hora, porque es hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, pues tal vez es una presión para que más bien se cumpla ese propósito y cumpla la empresa con los 1.500. ¿Tú crees que Andrés, eso no, es improbable? o sea, no estamos en una coyuntura en la cual un corporativo internacional, este consorcio, va a pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares por un contrato que si gana la parte contraria al gobierno, el correísmo,
lo va a tirar abajo. O sea, Ok, las cosas no funcionan en ok. el mundo así, ni en Ecuador ni en ningún lado. Mm, Entonces, sencillamente se trata de ser un tanto realista, aceptar cuáles son las circunstancias y, pues, de alguna manera voltear la página, pero insisto, yo pienso que en términos de política pública es muy importante continuar con este proceso de concesión o delegación del campo Sacha, porque verdaderamente Petroecuador no está en capacidad de claro, sostener esa producción. claro. Para que tú tengas un referente en este momento, en todos los campos que tiene Petroecuador en el oriente ecuatoriano, no hay un solo taladro nuevo funcionando. Claro, claro, claro. No se está haciendo perforación ahorita. Mm, Y yo no puedo responder por eso, sencillamente pues comentarlo con preocupación, porque evidentemente no solamente Sacha está en problemas, sino todos los bloques que están gestionados por Petroecuador de alguna manera están con el mismo inconveniente, mm, con la particularidad de que recientemente renunció la gerente general subrogante y el rato de renunciar para ir a parar a otra gerencia se fue descabezando a toda la empresa, a todos los gerentes y subgerentes. Entonces, hay que procurarle a todo esto un poquito más de racionalidad para lograr un aterrizaje y pensar en el futuro del país, empezando también por el hecho de que estamos manejando cifras atinentes a una empresa que no tiene contabilidad auditada desde hace 4 o 5 años. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de que el costo de barril en Sache es $7, yo me pregunto, ¿y serán realmente $7? Porque hay quienes piensan que eso es más, eventualmente no menos de $12. mm. Uno se pregunta, bueno, ¿y la energía eléctrica que se genera con diésel o con fuel oil es con combustibles subsidiados también o son con combustibles con precio internacional? Hay una suma de factores Mm, en todo esto que verdaderamente devienen una preocupación mayor sobre el modelo petrolero que se aplica en el Ecuador. Ese es el tema de fondo, más mm. allá de lo coyuntural respecto al concesionamiento de Sacha, porque tenemos que apuntar en otra dirección si verdaderamente estamos pensando en un Ecuador petrolero para los próximos 20 años, que eso sí puede hacer, pero podría ser. El tema pasa porque no hemos hecho exploración y hemos Claro, hecho descubrimientos nuevos en ok, una generación. En 25 años esto no ha pasado, Andrés. claro, claro. Entonces, hemos llegado a una situación de límite y eso hay que cambiarlo. Ok, ahora comentar sobre este aspecto que mencionaba sobre la separación de algunos funcionarios de Petroecuador. La ministra Manzano decía que justificaba la decisión porque decían que tenían que estar alineados. Lo curioso es que toma más de un año para descubrir que era eso necesario y que se tome decisiones. Realmente a ratos efectivamente se critica que es un gobierno muy reactivo, pero que no hay una planificación de por medio. Ahora, A ver, a ver, ¿quieres comentar algo muy corto de esto, no, por no, favor? muy corto, o sea, Ya. lo primero, lo que sucedió en Petroecuador respecto a este descabezamiento Mm, no guarda relación con Sacha, es un problema interno que mm, tiene otra lectura, entonces no corresponde confundir las cosas porque las circunstancias se prestan para efectos de que uno pueda equivocarse en la interpretación de estos acontecimientos, mm. que no cabe. Ok. Ahora, y el otro punto que quería mencionar a propósito de la carta del presidente Noboa, él dice que la negociación con el consorcio está a la altura de los ecuatorianos y más bien ha habido críticas sobre las condiciones, porque se dice que el consorcio ganaría sobre la producción de los campos cuando debería ser sobre el excedente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y realmente entiendo que ha habido mucha controversia y creo que no ha habido capacidad o posibilidad de explicar esto debidamente y hay que entender que el régimen petrolero tiene un sistema tributario especial. Entonces, Mm, cuando se manejan cifras en el sentido de que el petróleo le va a corresponder a Petroecuador apenas el 20% y el 80% del contratista, mm, no es tan cierto, porque claro. finalmente dentro de ese 80% se aplica todo un régimen tributario en donde se carga pues el 25% del impuesto a la renta, las inversiones que realiza, las regalías y tributación de régimen especial, como digo, en el sentido de que las operadoras tienen que pagar 12% adicional de impuesto sobre su facturación. Asimismo, hay impuestos relacionados en lo que tiene que ver con pago de facturación que se hace a Petroecuador de
4% para las empresas internacionales, montos brutos, 2,5 para las empresas nacionales. Entonces hay que entender un poco mejor la amplitud de este tema Mm. para hacer juicios de valor, de manera tal de que, desde luego, una negociación de esta naturaleza solamente se justifica en el evento de que esto sea a la inversa. Y el propio gobierno ha dicho ya, dado su palabra y brindado garantías de que la relación en cuanto a renta neta va a ser 82-18, lo cual le da un poco más sentido a todo este proceso que, como digo nuevamente, creo que ha llegado a término. Ayer entrevistamos al exministro de Energía y Minas, Carlos Pérez, y él decía que si si estuviera en el cargo en este momento, él suspendería este proceso hasta después de las elecciones, porque siempre queda la suspicacia de qué hay detrás de una adjudicación sin una licitación, porque también la otra argumentación era que se necesita de evaluar las propuestas para elegir el mejor postor, pues para beneficio del país, ¿no? Por ahora, este esquema de procesos que se ha manejado hasta este punto, si no se pagan los 1.500 millones de dólares hasta el próximo martes, dicho proceso está caído. Esas son las reglas que el propio presidente de la República ha fijado en una carta pública que estamos comentando en este momento. Si el nuevo, digamos, el gobierno actual se reelige, bueno, esto tendrá que ser retomado, pero evidentemente yo pensaría que las condiciones pueden cambiar y creo que sería conveniente considerar una opción distinta, como un concurso abierto en donde eventualmente participen empresas estatales consorciadas para tratar de agilizar el proceso correspondiente, pero en definitiva no creo que este en particular vaya a ser retomado después de que el consorcio adjudicado se excuse respecto a la presentación del dinero, ¿no? De pagar los 1.500 millones de dólares. Con la experiencia que tienes, me pregunto, Roberto, ¿cuánto tiempo tomaría empezar de cero? Es decir, abrir un concurso, una licitación internacional, ver todos los elementos y finalmente, ¿de cuánto tiempo hablamos? Yo pienso que esto hay que sacarlo rápido porque la situación no aguanta mucho. Creo que tiene que haber una respuesta y es importante para la reputación, para la imagen del país, dar una señal a la comunidad internacional de que el momento está cambiando y que verdaderamente hay compromiso político respecto a un nuevo modelo de desarrollo petrolero. Pienso que eso es fundamental. Yo soy de la idea de que esto va a tener que ser retomado, sea por Noboa o por Luisa. O sea, no veo otra alternativa. De hecho, sabemos perfectamente bien que el correísmo adoptó esta modalidad en las postrimerías de su régimen, allá por 2015-2016, cuando ya se quedaron sin plata y se dieron cuenta que el modelo estatista no funcionaba, porque sencillamente el dinero se había agotado y no tenían cómo continuar con el esfuerzo que demanda una industria de esta naturaleza, de capitales intensivos y de tecnología. Es decir, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con los yacimientos del oriente ecuatoriano, tenemos que apuntar muy fuerte a recuperación secundaria, recuperación mejorada, y eso significa aumentar el nivel de recuperación de reservas que hemos tenido hasta ahora. Nuestros promedios están alrededor de 0,19 y a nivel internacional, desde luego, realizando estos trabajos, podemos elevar ese rendimiento a 0,40%, que es un poco también lo que se perseguía con la concesión o delegación del Campo Sacha, ¿no? La recuperación de reservas, aumentarla considerablemente, ¿no? Y la producción en particular de ese campo, incrementarlo de 75.000 a más de 100.000 barriles por día. Tomando en cuenta que el consorcio al que se le ha adjudicado es chino-canadiense hipotéticamente que llegara Luisa González al poder, parecería que podrían tener, es decir, la misma opción, ¿o tú crees que cambiarían? Pienso que ya el escenario sería completamente distinto. Otro. O sea, reitero, hay que Ok. retomar el proceso Mm. de concesión, delegación del campo Sacha y de otros campos que estén en iguales condiciones, es decir, que estén con producción a la baja y con dificultades de gestión por parte de Petroecuador de hacer las inversiones que requieren,
que prácticamente son la gran mayoría, de manera tal de que bajo esa visión tenemos que ir pensando, porque creo que esta no es una cuestión de ideología, esto tiene que ser un asunto de sentido común, en donde finalmente el interés del país es aumentar producción, aumentar reservas. Desde luego es muy importante esto también, solucionar el problema de transporte de crudo que tenemos por el hecho de la erosión regresiva del río Coca, y hay que reconstruir los oleoductos y Mm, también el poliducto Quito-Shushufindi, en un tramo de aproximadamente unos 42 kilómetros, mm, porque en los últimos 5 años, para tener un referente, esa ductería ha tenido que experimentar una veintena de cambios debido justamente a los deslaves, al rompimiento del tubo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y no se diga el tema de las refinerías, que son infraestructuras en manos de Petroecuador que son obsoletas. mm. Sucede con la refinería de Esmeraldas, que recién se la ha puesto en funcionamiento más o menos a niveles normales hace cuestión de pocas horas, después de estar parada 5 o 6 meses, desde septiembre del año pasado, porque finalmente se le hizo un mantenimiento de 45 días, y al hacer el mantenimiento se comenzaron a dar cuenta del deterioro de los equipos, de las unidades, y eso determinó que dicho mantenimiento tuviera que extenderse por un periodo mucho más largo. Y bueno, pues creo que todos estamos conscientes de que las tres refinerías, la de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, son refinerías obsoletas que están produciendo prácticamente el 50% del residuo y 50% de derivados ligeros, lo cual genera una presión sobre el país en lo que tiene que ver con la importación, mayor importación de derivados ligeros. Hoy por hoy estamos importando probablemente alrededor del 70% del total que consumimos. Finalmente, estábamos también comentando que esta coyuntura política podría generar la figura de inoportuna una decisión de estas características, y vemos que el ex candidato a la presidencia, el señor Issa, habla de que Sacha no se vende, Sacha se defiende. No, siempre hay argumentos interesados en el sentido de que hay sectores de la sociedad que pueden estar en desacuerdo con la concesión o delegación de Sacha, pero nos estamos quedando sin opciones. Yo acabo de visitar Sacha ayer y hoy día he estado ahí de visita, así que de primera mano puedo dar testimonio. Y esa gente que dice que Sacha no se vende debería mantener un discurso respecto a por qué no hemos industrializado el gas natural que se viene quemando en Sacha y en Ujú, muchos otros mecheros del oriente ecuatoriano, más de 300, de los cuales hay en Sacha como 80. Es ujú. decir, hay un porcentaje importante en Sacha. Y uno se topa con la paradoja, por ejemplo, de ver tres mecheros en seguidilla, uno pegadito al otro, y a Claro, 40 metros una unidad de generación termoeléctrica Caterpillar a diésel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? claro. ¿De qué soberanía energética o qué mentalidad patriótica o patriotera estamos considerando en cuanto a un juicio de valor de esta naturaleza? Yo por lo menos no lo comparto y tengo argumentos para hacerlo. Sacha desperdicia al día en mecheros 20 millones de pies cúbicos al día, lo que produce el gas del Golfo de Guayaquil. Ahí tienes Impresionante. tú. Y eso podría servir para generar 80 megavatios. Increíble, increíble. Es De impresionante, no hay 80 derecho. megavatios de los 50 que demanda el campo. Entonces, Claro. mira tú cómo son las cosas, las Claro, paradojas. claro, claro. No, increíble. Realmente es inexplicable que desperdiciemos un recurso tan importante en esos mecheros que se queman permanentemente. Bueno, el tiempo ha concluido. Agradecerle al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, hablando sobre este tema. Nos ha dicho que con todos los argumentos que se han expuesto, la adjudicación de Sacha estaría prácticamente caída. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El 11 es la fecha tope para ver qué sucede en este particular. Gracias, Roberto, como siempre. Andrés, un gusto verte. Igualmente, Saludos. gracias. 17:54, amigas, amigos, o 55. Vamos a una pausa, ¿no? Sí, regresamos ya.
Bien, 17:35. Iniciamos entonces nuestra agenda informativa tal como lo anunciamos. Por favor, si está nuestro invitado, que pase al estudio principal. Se trata del ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. Lo hemos invitado para comentar la noticia, como ya lo decía al inicio de este programa, quizás más importante en términos económicos, de la proyección que tiene la adjudicación, el anuncio de la adjudicación del campo Sacha. Hay varios tópicos que quiero abordar, ingeniero Aspiazu. Quisiera empezar por el principio. Cuando se anunció esta noticia, ¿cayó de sorpresa para ustedes? ¿Fue algo que estaba previsto? ¿Cómo así esta urgencia por cerrar y adjudicar este campo en este contexto preelectoral? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono porque te estoy escuchando con el audio bajo, pero definitivamente sí registré tu pregunta. Mira, el tema pasa por lo siguiente: con la carta que se hizo pública ayer por parte del presidente de la República, requiriendo que el consorcio chino-canadiense presente su oferta a más tardar el próximo martes 11 de marzo, Sí. y básicamente presente la señal de buena fe, el pago de anticipo de 1.500 millones de dólares. Caso contrario, el contrato no va a continuar. Pues yo diría que el proceso está caído. Yo no creo que el consorcio vaya a estar en capacidad de presentar esa suma tan rápidamente. El hecho mismo de que estamos en medio de una coyuntura político-electoral muy particular. Va a haber elecciones de segunda vuelta el 13 de abril, muy apretadas, muy cerradas. Esto se sabe de antemano, es que lo que pronostican las encuestas y lo que sucedió también en primera vuelta. Así que yo creo que sencillamente el próximo gobierno, sea este que es reelegido o en su defecto el correísmo que vuelve al poder al cabo de, deberían ser 7, 8 años, tendrán que tomar una decisión respecto a qué se va a hacer con Sacha hacia futuro. Que yo creo que indistintamente de quién resulte ganador, hay que continuar en términos de política pública con la concesión, porque finalmente Petroecuador no tiene los recursos necesarios para llevar adelante ese campo en el corto, mediano y largo plazo. De manera tal de que esto se torne imperativo. Ya, antes de continuar con la siguiente inquietud, quería verificar, ¿mejoró el audio, Roberto, o está igual? Mejoró el audio, ahorita ya, perfecto. Perfectamente bien. Entonces, lo que quería preguntarte, ahora, ¿este proceso, a tu juicio, es inusual o es normal? Es decir, que se adjudique al consorcio y luego se le pida pues que se apure pagando los 1.500, es decir, no debería haber estado eso previsto, es decir, que fluya. ¿Encuentras un poco atropellado este proceso o no? Mira, son decisiones políticas que no pasan evidentemente por la Cámara de Energía del Ecuador. Nosotros somos tan espectadores como ustedes, más allá de que tenemos una representación de tipo corporativo, claro, y monitoreamos estos temas muy de cerca, pero la decisión política desde finales del año pasado estaba dirigida a llevar adelante procesos licitatorios en base a acuerdos con empresas estatales, porque la ley permite un proceso más expedito que aquel que convocar un concurso público, una licitación, y esa fue la manera como se manejó el proceso de la delegación de Sacha hasta el punto que estamos comentando, ¿no? De que se avanzó y lo único que faltaba prácticamente era la suscripción del contrato, porque ya el comité de operaciones hidrocarburíferas había dado su visto bueno para el efecto. Y bueno, pues ahora estamos abocados a una circunstancia en la cual yo pienso que el proceso está caído y va a tocar, como decía hace un momento, replantearlo, reformularlo y ver otras opciones también. Ahora, otra lectura podría ser, si el presidente conmina y da una fecha y hasta la hora, porque es hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, pues tal vez es una presión para que más bien se cumpla ese propósito y cumpla la empresa con los 1.500. ¿Tú crees que eso es improbable? O sea, no estamos en una coyuntura en la cual un corporativo internacional, este consorcio, va a pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares por un contrato que, si gana la parte contraria al gobierno, el correísmo, lo va a tirar abajo. O sea, las cosas no funcionan
en el mundo así, ni en Ecuador ni en ningún lado. Mm, Entonces, sencillamente se trata de ser un tanto realista, aceptar cuáles son las circunstancias y, pues, de alguna manera voltear la página, pero insisto, yo pienso que en términos de política pública es muy importante continuar con este proceso de concesión o delegación del campo Sacha, porque verdaderamente Petroecuador no está en capacidad de claro, sostener esa producción. claro. Para que tú tengas un referente, en este momento, en todos los campos que tiene Petroecuador en el oriente ecuatoriano, no hay un solo taladro nuevo funcionando. Claro, claro, No claro. se está haciendo perforación ahorita. Mm, Y yo no puedo responder por eso, sencillamente pues comentarlo con preocupación, porque evidentemente no solamente Sacha está en problema, sino todos los bloques que están gestionados por Petroecuador de alguna manera están con el mismo inconveniente, mm, con la particularidad de que recientemente renunció la gerente general subrogante y el rato de renunciar para ir a parar a otra gerencia se fue descabezando a toda la empresa, a todos los gerentes y subgerentes. Entonces, hay que procurarle a todo esto un poquito más de racionalidad para lograr un aterrizaje y pensar en el futuro del país, empezando también por el hecho de que estamos manejando cifras atinentes a una empresa que no tiene contabilidad auditada desde hace 4 o 5 años. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de que el costo de barril en Sache es $7, yo me pregunto, ¿y serán realmente $7? Porque hay quienes piensan que eso es más, eventualmente no menos de $12. mm. Uno se pregunta, bueno, ¿y la energía eléctrica que se genera con diésel o con fuel oil es con combustibles subsidiados también o son con combustibles con precio internacional? Hay una suma de factores Mm, en todo esto que verdaderamente devienen una preocupación mayor sobre el modelo petrolero que se aplica en el Ecuador. Ese es el tema de fondo, más mm. allá de lo coyuntural respecto al concesionamiento de Sacha, porque tenemos que apuntar en otra dirección si verdaderamente estamos pensando en un Ecuador petrolero para los próximos 20 años, que eso sí puede hacer, pero podría ser. El tema pasa porque no hemos hecho exploración y hemos Claro, hecho descubrimientos nuevos en ok, una generación. En 25 años esto no ha pasado, Andrés. claro, claro. Entonces, hemos llegado a una situación de límite y eso hay que cambiarlo. Ok, ahora comentar sobre este aspecto que mencionaba sobre la separación de algunos funcionarios de Petroecuador. La ministra Manzano decía que justificaba la decisión porque decían que tenían que estar alineados. Lo curioso es que toma más de un año para descubrir que era eso necesario y que se tome decisiones. Realmente a ratos efectivamente se critica que es un gobierno muy reactivo, pero que no hay una planificación de por medio. Ahora, A ver, a ver, ¿quieres comentar algo muy corto de esto, por no, favor? muy corto, o sea, Ya. lo primero, lo que sucedió en Petroecuador respecto a este descabezamiento Mm, no guarda relación con Sacha, es un problema interno que mm, tiene otra lectura, entonces no corresponde confundir las cosas porque las circunstancias se prestan para efectos de que uno pueda equivocarse en la interpretación de estos acontecimientos, mm. que no cabe. Ok. Ahora, y el otro punto que quería mencionar a propósito de la carta del presidente Noboa, él dice que la negociación con el consorcio está a la altura de los ecuatorianos y más bien ha habido críticas sobre las condiciones, porque se dice que el consorcio ganaría sobre la producción de los campos cuando debería ser sobre el excedente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y realmente entiendo que ha habido mucha controversia y creo que no ha habido capacidad o posibilidad de explicar esto debidamente y hay que entender que el régimen petrolero tiene un sistema tributario especial. Entonces, cuando se manejan cifras en el sentido de que el petróleo le va a corresponder a Petroecuador apenas el 20% y el 80% del contratista, Mm, no es tan cierto, porque claro. finalmente dentro de ese 80% se aplica todo un régimen tributario en donde se carga pues el 25% del impuesto a la renta, las inversiones que realiza, las regalías y tributación de régimen especial, como digo, en el sentido de que las operadoras tienen que pagar 12% adicional de impuesto sobre su facturación. Asimismo, hay impuestos relacionados en lo que tiene que ver con pago de facturación que se hace a Petroecuador de 4% para las empresas internacionales, montos brutos,
2,5 para las empresas nacionales. Entonces hay que entender un poco mejor la amplitud de este tema Mm. para hacer juicios de valor, de manera tal de que, desde luego, una negociación de esta naturaleza solamente se justifica en el evento de que esto sea a la inversa. Y el propio gobierno ha dicho ya, dado su palabra y brindado garantías de que la relación en cuanto a renta neta va a ser 82-18, lo cual le da un poco más sentido a todo este proceso que, como digo nuevamente, creo que ha llegado a término. Ayer entrevistamos al ex ministro de Energía y Minas, Carlos Pérez, y él decía que si si estuviera en el cargo en este momento, él suspendería este proceso hasta después de las elecciones, porque siempre queda la suspicacia de qué hay detrás de una adjudicación sin una licitación, porque también la otra argumentación era que se necesita de evaluar las propuestas para elegir el mejor postor, pues para beneficio del país, ¿no? Por ahora, este esquema de procesos que se ha manejado hasta este punto, si no se pagan los 1.500 millones de dólares hasta el próximo martes, dicho proceso está caído. Esas son las reglas que el propio presidente de la República ha fijado en una carta pública que estamos comentando en este momento. Si el nuevo, digamos, el gobierno actual se reelige, bueno, esto tendrá que ser retomado, pero evidentemente yo pensaría que las condiciones pueden cambiar y creo que sería conveniente considerar una opción distinta, como un concurso abierto en donde eventualmente participen empresas estatales consorciadas para tratar de agilizar el proceso correspondiente, pero en definitiva no creo que este en particular vaya a ser retomado después de que el consorcio adjudicado se excuse respecto a la presentación del dinero, ¿no? De pagar los 1.500 millones de dólares. Con la experiencia que tienes, me pregunto, Roberto, ¿cuánto tiempo tomaría empezar de cero? Es decir, abrir un concurso, una licitación internacional, ver todos los elementos y finalmente, ¿de cuánto tiempo hablamos? Yo pienso que esto hay que sacarlo rápido porque la situación no aguanta mucho. Creo que tiene que haber una respuesta y es importante para la reputación, para la imagen del país, dar una señal a la comunidad internacional de que el momento está cambiando y que verdaderamente hay compromiso político respecto a un nuevo modelo de desarrollo petrolero. Pienso que eso es fundamental. Yo soy de la idea de que esto va a tener que ser retomado, sea por Novoa o por Luisa. O sea, Ujú. no veo otra alternativa. De hecho, sabemos perfectamente bien que el correísmo adoptó esta modalidad en las postrimerías de su régimen, allá por 2015-2016, cuando ya se quedaron sin plata y se dieron cuenta que el modelo estatista no funcionaba, porque sencillamente el dinero se había agotado y no tenían cómo continuar con el esfuerzo que demanda una industria de esta naturaleza, de capitales intensivos y de tecnología. Es decir, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con los yacimientos del oriente ecuatoriano, tenemos que apuntar muy fuerte a recuperación secundaria, recuperación mejorada, y eso significa aumentar el nivel de recuperación de reservas que hemos tenido hasta ahora. Nuestros promedios están alrededor de 0,19 y a nivel internacional, desde luego, realizando estos trabajos, podemos elevar ese rendimiento a 0,40%, que es un poco también lo que se perseguía con la concesión o delegación del Campo Sacha, ¿no? La recuperación de reservas, aumentarla considerablemente, ¿no? Y la producción en particular de ese campo, incrementarlo de 75.000 a más de 100.000 barriles por día. Tomando en cuenta que el consorcio al que se le ha adjudicado es chino-canadiense y hipotéticamente que llegara Luisa González al poder, parecería que podrían tener, es decir, la misma opción, ¿o tú crees que cambiarían? Pienso que ya el escenario sería completamente distinto. O Otro. sea, reitero, hay que Ok. retomar el proceso Mm. de concesión, delegación del campo Sacha y de otros campos que estén en iguales condiciones, es decir, que estén con producción a la baja y con dificultades de gestión por parte de Petroecuador de hacer las inversiones que requieren, que prácticamente son la gran mayoría, de manera tal de que bajo esa visión
tenemos que ir pensando, porque creo que esta no es una cuestión de ideología, esto tiene que ser un asunto de sentido común, en donde finalmente el interés del país es aumentar producción, aumentar reservas. Desde luego es muy importante esto también, solucionar el problema de transporte de crudo que tenemos por el hecho de la erosión regresiva del río Coca, y hay que reconstruir los oleoductos y Mm, también el poliducto Quito-Shushufindi, eh, en un tramo de aproximadamente unos 42 kilómetros, mm, porque en los últimos 5 años, para tener un referente, esa ductería ha tenido que experimentar una veintena de cambios debido justamente a los deslaves, al rompimiento del tubo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y no se diga el tema de las refinerías, que son infraestructuras en manos de Petroecuador que son obsoletas. mm. Sucede con la refinería de Esmeraldas, que recién se la ha puesto en funcionamiento más o menos a niveles normales hace cuestión de pocas horas, después de estar parada 5 o 6 meses, desde septiembre del año pasado, porque finalmente se le hizo un mantenimiento de 45 días, y al hacer el mantenimiento se comenzaron a dar cuenta del deterioro de los equipos, de las unidades, y eso determinó que dicho mantenimiento tuviera que extenderse por un periodo mucho más largo. Y bueno, pues creo que todos estamos conscientes de que las tres refinerías, la de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, son refinerías obsoletas que están produciendo prácticamente el 50% del residuo y 50% de derivados ligeros, lo cual genera una presión sobre el país en lo que tiene que ver con la importación, mayor importación de derivados ligeros. Hoy por hoy estamos importando probablemente alrededor del 70% del total que consumimos. Finalmente, estábamos también comentando que esta coyuntura política podría generar la figura de inoportuna una decisión de estas características, y vemos que el ex candidato a la presidencia, el señor Issa, habla de que Sacha no se vende, Sacha se defiende. No, siempre hay argumentos interesados en el sentido de que hay sectores de la sociedad que pueden estar en desacuerdo con la concesión o delegación de Sacha, pero nos estamos quedando sin opciones. Yo acabo de visitar Sacha ayer y hoy día he estado ahí de visita, así que de primera mano puedo dar testimonio. Y esa gente que dice que Sacha no se vende debería mantener un discurso respecto a por qué no hemos industrializado el gas natural que se viene quemando en Sacha y en Ujú, muchos otros mecheros del oriente ecuatoriano, más de 300, de los cuales hay en Sacha como 80. Es ujú. decir, hay un porcentaje importante en Sacha. Y uno se topa con la paradoja, por ejemplo, de ver tres mecheros en seguidilla, uno pegadito al otro, y a Claro. 40 metros una unidad de generación termoeléctrica Caterpillar a diésel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué soberanía energética o qué mentalidad patriótica o patriotera estamos considerando en cuanto a un juicio de valor de esta naturaleza? Yo por lo menos no lo comparto y tengo argumentos para hacerlo. Sacha desperdicia al día en mecheros 20 millones de pies cúbicos al día, lo que produce el gas del Golfo de Guayaquil. Ahí tienes Impresionante. tú. Y eso podría servir para generar 80 megavatios. Increíble, increíble. Es De impresionante, no hay 80 derecho. megavatios de los 50 que demanda el campo. Entonces, Claro. mira tú cómo son las cosas, las Claro, paradojas. claro, claro. No, increíble. Realmente es inexplicable que desperdiciemos un recurso tan importante en esos mecheros que se queman permanentemente. Bueno, el tiempo ha concluido. Agradecerle al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, hablando sobre este tema. Nos ha dicho que con todos los argumentos que se han expuesto, la adjudicación de Sacha estaría prácticamente caída. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El 11 es la fecha tope para ver qué sucede en este particular. Gracias, Roberto, como siempre. Andrés, un gusto verte. Igualmente, Saludos. gracias.